Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Pues me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, precisamente miércoles 28 de enero del 2026. Gracias por estar. Gracias también a Radio Monarca, no escucho, 106.7 de FM, ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo. También gracias a Radio Joco 106.9 de FM, ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Pues agradecer como siempre que se sumen a esta emisión de análisis feminista donde el debate se convierte en propuestas. Y mire, hemos estado reportando desde la agencia CIMAC Noticias, pues el incremento de deportaciones de niñas y adolescentes desde Estados Unidos. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué está pasando precisamente con estas dos poblaciones que pues enfrentan condiciones de vulnerabilidad seguramente y que bueno, pues hay que poner el ojo en este tipo de temas y por ello hemos invitado a Gretchen Kuhner. Ella es directora del Instituto para las Mujeres en la Migración. Gretchen, bienvenida, ¿cómo estás? Ujú. Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Derecho, pues muy contentas de estar aquí. ¿Cómo cierra 2025 en materia de deportaciones? Ya decía yo muy al inicio, este incremento de niñas y adolescentes que están siendo deportadas desde Estados Unidos, regresadas al territorio mexicano. ¿Qué es lo que ha encontrado INMUMI en Ujú. este sentido? Sí, pues muchas gracias. Fíjate que 2025, pues como todos sabemos, fue un año muy difícil y muchos cambios, ¿no? En la política migratoria de Estados Unidos. Pero lo que nosotros vimos o estamos viendo es que todavía no se convirtió en un aumento, ¿no? de deportaciones a México. Pero ahora voy a explicar un poco por partes. Em, Estoy apagando, perdón. Ok. em, lo que ha pasado es como los números de personas, incluyendo niños, niños y adolescentes, que están cruzando la frontera entre México y Estados Unidos, bajó muchísimo, ¿no? Durante 2025, porque cuando el presidente Trump entró el 20 de enero de 2025, básicamente cerró la frontera y además, pues las personas estaban esperando para ver qué iba a pasar, ¿no? Entonces, eso también, pues se convirtió en mucho menos personas mexicanas, incluyendo niños, niños y adolescentes, cruzando la frontera. Y ahí, en la frontera, es donde normalmente la patrulla fronteriza, ¿no? Detiene a más personas y los puede deportar rápidamente, ¿no? Entonces, como estos números bajaron muchísimo, te doy un ejemplo. En 2024, todavía la administración de Biden, con todo y que 2024 los números estaban bajando, llegaron a ser 200,000 detenciones al mes, por ejemplo. Y en 2025, ¿no? Estaban en 6,000, 9,000, 10,000. Entonces, los números cruzando la frontera, o sea, personas cruzando la frontera, estuvo pues tan bajo como ha sido, creo que en 50 años, ¿no? El número más bajo. Y eso incluye niños y adolescentes. Entonces, lo que Stephen Miller, ¿no? Que realmente es la persona en la administración de Trump que está maquinando toda la política restrictiva migratoria, em, pues vio que lo que tenían que hacer es entrar
al interior, ¿no? Al interior del país para buscar personas, incluyendo niños y adolescentes, para Perdón, detenerlos. Gretchen, que te interrumpa. Cuando hablas de entrar al país, hablas de Estados Unidos, no de México. Sí. No, 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 perdón. Ay, no, sí. Más vale Ay, aclarar. sí, muchas gracias. No, pues sí, CBP normalmente, que es la patrulla fronteriza, normalmente trabaja únicamente en las diferentes fronteras, ¿no? Que puede ser también, ¿no? O sea, hay estados como Washington, California, Oregon, o sea, en las dos costas también, ¿no? Donde pueden estar, pero normalmente los ubicamos en la frontera entre México y Estados Unidos. Bueno, entonces bajaron estos números y CBP junto con ICE, ¿no? Que es la policía migratoria que normalmente realiza las investigaciones y detiene a las personas indocumentadas dentro del país, Estados Unidos, empezaron a hacer estas redadas en las comunidades, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo em, en los diferentes ciudades, Los Ángeles, Chicago, Nueva Orleans, y ahorita Minneapolis. Entonces, lo que vemos son el número de detenciones, ¿no? Que están subiendo mucho. Por ejemplo, cuando empezamos 2025, ICCBP tenían 40,000 camas, ¿no? En estos centros de detención. Para el final del 2025 ya tenían la capacidad de 75,000 camas, pero también, o sea, están aumentando muchísimo la capacidad de tener a las personas detenidas. Y dime una cosa, Gretchen, ya que hablas de esta operación dentro de Estados Unidos de las autoridades migratorias, hemos visto en las redes sociales Mm. videos que realmente son muy alarmantes hablando de niñas y niños, donde son perseguidos, son tirados al piso, son esposados es decir, con un abuso, estamos hablando al menos de los videos que se ven en redes sociales, niñas, niños de 10 incluso mucho más pequeños, de 6 7 años, que entran en el terror. Hemos visto maestras en escuela que los que corren, en fin, a estas autoridades migratorias de Estados Unidos. ¿Qué está pasando? ¿Qué tan cierto, digamos, es estas imágenes que estamos viendo en redes sociales que Mm. esté ocurriendo en Estados Unidos? Sí, es absolutamente cierto que eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo es que llegamos a eso? Pues porque cuando ven que no pueden subir sus números porque Trump les da una cuota de 3,000 personas al día, ¿no? Esas personas no las van a encontrar ahora en la frontera, donde es mucho más fácil, pues pararte en la frontera y ver las personas cruzando que entrar a comunidades donde tienes personas que llevan años, ¿no? En Estados Unidos con trabajo, con familias, en escuelas, en sus casas, y tú no sabes quién es quién. Tú no puedes saber quién es ciudadano, porque la nacionalidad, pues sabemos, ¿no? No se ve la nacionalidad, pero lo que hicieron fue mandar, por un lado, mandar agentes de la patrulla fronteriza que están acostumbrados a estar en estas zonas inconstitucionales, así los llamamos, ¿no? Los primeros 100 millas dentro de Estados Unidos, donde ellos básicamente pueden parar a las personas y también ver quién está cruzando, pero no tienen esa capacitación para realizar investigaciones, para entrar con órdenes de un juez, para detener a una persona indocumentada, ¿no? Que ya tienen desde antes la seguridad de que esta persona esté indocumentada, ¿no? Entonces, ahí es donde encontramos esta situación con diferentes partes de las autoridades federales que están trabajando conjuntamente, pero no tienen
capacitación ni para trabajar conjuntamente, ni tienen las mismas técnicas, ni tienen las mismas, los mismos mandatos. Y eso se ha convertido, eso es lo que hemos visto en Minneapolis y en otras ciudades, donde agarran a las personas con base en perfilamiento racial, y que además hay un tema más allá, más panorámica, que tiene que ver con convertir a la población migrante y cualquier persona que está apoyando a cualquier población migrante, ¿no? En terroristas Y, domésticas, ¿no? Ujú. y Gretchen, ¿qué pasa con esas niñas y niños que son detenidos? Porque, o sea, las imágenes que uno mira en redes sociales son terribles, son esposados, son subidos a patrullas. ¿Qué pasa con ellas? ¿Son deportados, son cuidados? Porque están en manos de adultos que pueden hacer cualquier cosa y que esa vulneración precisamente, hay un chico que grita, soy legal, en un español. En fin. Me parece que estamos viendo situaciones muy graves en Estados Unidos que tiene que ver con violación de derechos humanos. Por supuesto, por supuesto. Hay un exceso de la fuerza brutal, ¿no? Hay formas de trabajar que no coinciden con las leyes. Y con los niños y niñas, lo que está pasando, por ejemplo, podemos tomar el caso de este niño Liam, ¿no? Que es un chico que fue detenido con su papá, ¿no? En Minneapolis. Ellos fueron enviados después de que vieron esta escena, ¿no? Que lo llevan a la puerta y alguien adentro está diciendo, yo cuido al niño, es mío, ¿no? Pero no, lo utilizan para poder tener también al padre, ¿no? Con ese chantaje con el niño, que es algo espantoso. Estos dos los mandan, y a las familias en general los han estado mandando a un centro migratorio que se llama Dilley, que está en Texas. Ahora, es mucho más difícil deportar a personas que ya lleven tiempo. En este caso, los abogados de Liam y su papá están diciendo que ellos tienen una solicitud de asilo pendiente. Entonces, no tendrían ni siquiera para qué estar detenidos. O sea, no. Entonces, ayer un juez, por ejemplo, declaró que no los pueden deportar hasta que se sortea toda esta situación, ¿no? Pero todo esto es lo que está ocurriendo dentro de Estados Unidos. Entonces, como vemos que es más difícil deportar, agarrar y deportar a las personas, no más, los números hasta ahora, y ahí es donde estamos preocupadas para este año, bajaron el año pasado. Entonces, realmente con los menores de edad, Lucía, te puedo contar que menores de edad mexicanos, ¿no? Acompañados y no acompañados, fueron de enero a noviembre 7,463, o sea, 7,000 casi 500, que fueron deportados de Estados Unidos a México, ¿no? Y el año anterior, 2024, fueron 30,000, un poquito más de 30,000. Entonces, ha bajado, pero lo que sí ha subido son detenciones en Estados Unidos y estas redadas terribles y violaciones de derechos humanos, que es lo que estamos viendo, pues en redes sociales, pero en los periódicos en todo el mundo, ¿no? Porque reviso las primeras planas todos los días y está en todo el mundo. Entonces, hay otro tema, no sé cuánto tiempo tenemos, pero ok. Em, Hay otro tema de los niños y niñas mexicanos que están siendo deportados de Estados Unidos, que es que Estados Unidos empezó a subirlos a los aviones, ¿no? Donde hay deportaciones por tierra y deportaciones por avión. Los niños y niñas normalmente los dejaban, o sea, los deportaron por tierra, y ahí hay albergues, hay centros de asistencia social de los DIF que están acostumbrados, ¿no? A recibir a estos niños. Hay un proceso para llamar a los padres o familiares, etcétera.
Pero en los últimos meses del año vimos que Estados Unidos los está subiendo a los aviones y enviando a niños y adolescentes a Tapachula y a Villahermosa. Entonces se bajan del avión y el Instituto Nacional de Migración los tiene que entregar al DIF, a los centros de asistencia social, inmediatamente. Pero los niños no saben, tienen muchísimo miedo. No te escucho, Lucía. No saben qué está pasando, entonces es una zozobra para ellos y un terror. Sí. Entonces, por eso empezamos a ver como reportajes en periódicos locales en Chiapas de unos niños desaparecidos. Bueno, no eran desaparecidos, sino que tenían mucho miedo dónde estoy, dónde me deportaron y se habían escapado de el centro de asistencia social porque finalmente no son lugares de puertas abiertas, ¿no? Entonces, esto es algo muy grave que está ocurriendo en México en cuanto a niños y adolescentes mexicanos deportados de Estados Unidos a México. Por supuesto que es gravísimo porque quedan en total vulnerabilidad. No sé cuál ha sido la respuesta del gobierno mexicano, porque en varias ocasiones, en varias mañaneras se ha preguntado sobre la relación de México con Estados Unidos, las llamadas con Trump, las reglas, digamos, del juego que se hayan establecido precisamente para garantizar los derechos de las y los connacionales, pero también de niñas y niños, que es un tema, Gretchen, que prácticamente no ha sido colocado como una prioridad de atención, y esto que tú hoy nos estás compartiendo, pues tendría que ser un llamado de urgencia para precisamente poder tomar medidas desde las autoridades mexicanas. Si te parece, retomamos el tema sobre qué ha sido la política mexicana. Ya nos decías en caso de vía terrestre, había ya operativos, pero queda esta laguna en los espacios donde niñas y niños y adolescentes llegan a través de vía aérea y no hay esos protocolos. Vamos a un corte de estación, Gretchen Kuhner, y vamos a retomar una vez que volvamos, después de este breve corte que vamos a hacer de estación. No se vaya, estamos en Análisis Feminista, estamos con la directora de IMUMI hablando precisamente de cuál es la situación que se está enfrentando ahora con estas menores de edad que están siendo detenidas al interior de Estados Unidos y están siendo deportados hacia México. No se vaya, volvemos. Deportación de niñas y adolescentes a territorio mexicano. De acuerdo con datos del Centro Nacional de Monitoreo de Movilidad y Migración Internacional, en 2025 hubo 14.691 niñas y mujeres que fueron devueltas o repartidas a México. Lo que comenzó con una amenaza en abril de 2024, donde Trump advirtió el uso de fuerzas castrenses en sus fronteras. Hoy se materializó en toda una política antimigrante que busca limpiar a Estados Unidos de la población migrante. Para finales de enero 2025, Trump anunció estado de emergencia y la militarización de su frontera sur para sellar el paso hacia el territorio mexicano, decisión que tomó cuando firmó una serie de órdenes ejecutivas, entre las que estaban los temas migratorios. Anteriormente, las y los migrantes ya habían vivido las consecuencias del endurecimiento de las políticas antimigrantes en las fronteras, sobre todo las niñas, adolescentes y mujeres, quienes enfrentaron violencia diferenciada por su género. Varios casos incluyeron violencia sexual, trato discriminatorio y deshumanizante, violencia en razón de género, violencia verbal relacionada con animales, abuso físico y sexual, violencia psicológica, negación de alimentos y atención médica, intimidación de solicitantes de asilo, denegación del debido proceso y detención hasta por más de 72 horas o incluso meses bajo temperaturas congelantes. A cargo de esta instancia quedaron las redadas que dieron inicio a una serie de manifestaciones y protestas por el uso de la fuerza excesiva.
La violencia se intensificó cuando en septiembre de 2025 la Corte Suprema de los Estados Unidos accedió a que los agentes de inmigración consideraran la raza, etnia e idioma como factores de sospecha sobre la situación migratoria de una persona. Con ese permiso se llevaron a cabo violaciones a derechos humanos. Información para Análisis Feminista. Ya estamos de regreso aquí en Análisis Feminista. Gracias a ti, Akar. Gracias a Lupita Cabañas. Gretchen dice que Lupita Cabañas de Guerrero, nuestro reconocimiento a IMUMI por la defensa de derechos humanos de mujeres migrantes. Psicología con Conciencia también nos escribe que ningún ser humano es ilegal. Saludos desde Tulancingo, Hidalgo. Muchísimas gracias a la audiencia que nos está siguiendo. Recordar también el número en cabina 5535-084761. Saludar también a las audiencias de Radio Monarca 106.7 de FM, que está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo. También a la audiencia de Radio Joco 106.9 de FM, ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Y bueno, pues estamos hablando precisamente de esta situación que está ocurriendo con niñas, niños y adolescentes en estas en esta política que Trump ha pues desarrollado, impuesto en Estados Unidos, y que ha generado enormes, no solo violaciones de derechos humanos, también, Gretchen, hemos visto en redes sociales estas enormes movilizaciones rechazando a los agentes del ICE, que es la policía que ha entrado a detener, como hemos dicho, a estas niñas, estos niños, estos padres. Incluso hemos visto escenas donde los padres se les arrebata a sus hijos, en fin, algo terrible realmente. Es algo, creo que para las personas que llevamos tantas décadas trabajando en el tema, siempre hemos sabido la capacidad de brutalidad de tanto de ICE como de la patrulla fronteriza. El problema aquí es, tienen la presión de una cuota de 3,000 personas al día, ¿no? De detenciones. Esas personas no están cruzando la frontera, cambien a la patrulla fronteriza, que tiene formas de trabajar muy diferentes que ICE, porque no están acostumbrados a hacer la investigación para entrar y detener a personas ya previamente identificados con una orden del juez, sino la patrulla fronteriza está acostumbrado a ver a las personas cruzar la frontera y tiene una historia de abuso físico, de muerte brutal, ¿no? Entonces, esta combinación de diferentes fuerzas federales sin capacitación, porque además contrataron creo que a 20,000 personas nuevas, ¿no? También con muchísima menos capacitación que antes, y es como una combinación de todos estos factores que han hecho posible a estos desastres que hemos visto, estas tragedias, ¿no? Recientemente, con la muerte de 3 personas, ¿no? En Minneapolis, en Los Ángeles, y también las muertes que están ocurriendo en los centros de detención, porque está pasando lo mismo. Aumentaron, ¿no? Por 30,000 la capacidad de detención, sin la infraestructura, sin la capacitación, etcétera. Están moviendo las personas están esposadas. Entonces, es predecible, ¿no? Que van a pasar estas situaciones de negligencia, de muerte, etcétera. Todo esto incluye también, como tú dices, Lucía, a familias, ¿no? Y aquí en México también hemos visto familias, ¿no? Mujeres deportadas con sus niños, con sus hijos, ¿no? Hijos e hijas. Los deportan también tanto por vía terrestre, ¿no? Y vienen a lo mejor en autobús o también en avión. Los están deportando a Tapachula y Villahermosa.
Entonces, esto es lo que estamos viendo dentro de México, que a lo mejor no es el aumento, ¿no? De personas, de Sin- números de personas, pero son personas con muchos años en Estados Unidos, un aumento de un 40% de separación familiar, Wow. madres que, pues sí, porque pues tienen sus familias ahí, no es lo mismo que alguien que está cruzando la frontera por primera vez, que lo deporten inmediatamente, que familias, ¿no? Que son familias que están integradas a sus comunidades. Gretchen, decíamos antes de irnos al corte, ¿qué pasa con la política mexicana? Es decir, con estos cambios que ha habido, es decir, tanto para niñas y niños que ya no solo llegan vía terrestre, tú ponías el caso de que están llegando a Villahermosa, Tapachula, ellas y ellos no saben a dónde están llegando. ¿Qué garantías hay para estas menores de edad que llegan vía aérea para que puedan realmente integrarse con sus familias y no queden en el abandono institucional? ¿Qué está pasando con la política nacional cuando llegan estas niñas y niños a nuestro país? Sí. Pues hay una ruta, Lucía, que es que el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Los deriva al DIF, a los centros de asistencia social, y las procuradurías de protección a niños, niños y adolescentes de cada estado o hasta cada municipalidad tiene que realizar, ¿no? Entrevistas con estos niños y niñas para ver si está en su interés, ¿no? Superior regresar con su familia aquí en México, porque qué tal si están huyendo de sus, ¿no? De violencia en su propia familia. Eso se tiene que sortear a través de las procuradurías. Pero lo que pasa es que cuando mandas a niños y niños a procuradurías y centros de asistencia social que no están acostumbradas, ¿no? A recibir a esta población mexicana deportada, y además, como la mayoría de estos niños y niñas mexicanos son del centro o el norte, la mayoría son del norte, pues es mucho más difícil, ¿no? Y no tienen tampoco presupuesto para realizar las reunificaciones, ¿no? Entonces, hemos escuchado de historias, por ejemplo, que ya hablaron por teléfono, pero la Procuraduría dice, pues tienes que venir por tu niño. Pues si yo estoy en Tamaulipas y tengo que viajar hasta Tapachula, ¿no? Terrible. Para reunificarme con mi hijo, pues la gente tampoco tiene los recursos para hacerlo. Entonces, esto ha sido uno de los focos Mm. rojos. Es una política de Estados Unidos, pero México, si va a seguir aceptando, ¿no? Estas deportaciones de esta forma en Tapachula y Villahermosa, pues tiene que sortear y tener una mejor ruta y protección que realmente está... em, o sea, quien se tiene que encargar de estos niños y niñas son las procuradurías de protección a niñez y el DIF, ¿no? Y el instituto lo que hace es recibirlos, el Instituto Nacional de Migración, y los pone a la disposición del DIF. Si los papás, las familias, a veces no puede que no sean los papás, porque a lo mejor los papás se quedaron en Estados Unidos, el niño solo se quedó, no lo sé, si algún familiar no llega Ujú. a Tapachula o a Villahermosa, donde hayan sido deportados vía aérea, ¿qué pasa con esas niñas y niños? ¿Se quedan en el DIF? ¿Se quedan en la institución? Eh, eh, Sí. Porque eso es terrible. Sí, se quedan, bueno, lo que hemos visto, que nos han reportado, es que o sea, la mayoría sí están siendo reunificados con algún familiar, ¿no? Aquí en México, los poquitos que no, pues siguen en el centro de asistencia social, ¿no? Y son lugares de puertas cerradas. Entonces, pues para ellos, pues claro que es como estar en la cárcel, ¿no? En un lugar que tampoco conoces. En teoría, lo que debería de pasar es que la Procuraduría tiene que encontrar alguna familia, ¿no? Sí, pues alguna familia que puede
Hacerse recibir, cargo de esa hacerse niña, de cargo ese de ese niño. niño. Exacto. Ajá, y hay un procedimiento, pues, ¿no? Que está dentro de la ley, pero por supuesto que eso toma tiempo. Y repito que hay, pues, estos son casos dentro de asistencia social, perdón, que no están acostumbrados, ¿no? A Claro. recibir a estos niños y niñas. Entonces, podrían aprender mucho de las Procuradurías de Protección a Niñez en la frontera norte, ¿no? En Baja California, Chihuahua, Sonora, este, Tamaulipas, ¿no? Pero bueno, esto es un poco un foco rojo de lo que Estados Unidos ha estado haciendo. Y por supuesto, la otra es estas separaciones familiares que están ocurriendo por el hecho de que están deteniendo a las personas al interior del país y personas que llevan décadas viviendo en Estados Unidos. Y también es la razón por la cual estamos viendo tantas protestas. Claro. Porque no es lo mismo que yo no estoy viendo que está haciendo la patrulla fronteriza porque nadie vive en la frontera, que de repente vienen por el mejor amigo de mi hija en la escuela, o vienen por mis vecinos, o la gente con la cual voy a la iglesia. Esto sí, la gente pues lo está filmando y han hecho un extraordinario trabajo de salir a las calles a tener muchísima solidaridad con sus vecinos. Saben que las personas migrantes no pueden salir a las calles, entonces las personas que están saliendo son personas, ciudadanos, ¿no? Gretchen, pero sin duda bien lo señalas, esta es una política de Trump, esta es una política de Estados Unidos que tiene impactos, por supuesto, en la vida de nuestro país, en la población, en los derechos humanos. Ciertamente, cuando el año pasado se conoce la política, bueno, en México la información que se dio a conocer es que se iban a abrir albergues porque se esperaban enormes cantidades de deportación que no ocurrieron, como tú señalas, ¿no? Sin Sí, embargo, lo que estamos mirando hoy es esta violación de derechos humanos dentro del territorio de Estados Unidos, pero con nacionales mexicanos. Sabemos que hay una comunicación desde presidencia hacia Trump y hacia los funcionarios. ¿Qué lugar, digamos, no sé si sabes, ocupan en las negociaciones todas estas violaciones de derechos humanos de la población mexicana que vive allá y que está siendo regresada en cualquier condición? Es decir, que está siendo detenida, que está siendo esposada, que está siendo violentada, porque es realmente una violencia brutal la que estamos mirando en estas detenciones que ahora con esto que tú nos explicas, Gretchen, de esta cuota que le ha colocado a, déjame ponerle así, a la Policía Migratoria de Estados Unidos, pues ha generado muchísima presión porque hay que detener para llegar con la cuota, de qué manera no importa, de qué manera no importa quiénes sean, sino cumplamos con la cuota de detenciones y qué está haciendo la política exterior mexicana para digamos, minimizar los daños que está teniendo nuestros paisanos en Estados Unidos y especialmente estas niñas y niños que pueden caer si no hay cuidado en redes de tratas y que eso sería terrible. sí. Pues México, como sabes, tiene la red consular más grande del mundo en Estados Unidos. Los consulados, sobre todo en estas ciudades, consulados mexicanos en las ciudades que están siendo invadidos, atacados, etcétera, pues están haciendo todo lo posible para, yo creo que varias cosas, ¿no? La documentación, las visitas a los centros de detención, la protección consular, tienen que verificar la nacionalidad de todas las personas que están siendo deportadas desde el interior del país. Pero lo que sí sabemos también es que no se dan abasto, ¿no? No, absolutamente no hay forma que puedan atender a todas las necesidades. Esto por un lado. Y luego, como dices, al principio de 2025, al interior, la política mexicana de abrir este programa de México Te Abraza, donde instalaron varios albergues en la frontera
Y también hay ahora en Tapachula y en Hermosa, ¿no? Donde están recibiendo los vuelos, y donde las autoridades locales están operando dentro de estos albergues, reciben a las personas deportadas, hacen una revisión rápida de salud, les dan el acta de nacimiento, eh, no la CURP, también de una tarjeta de bienestar para 2,000 pesos para que puedan tomar un autobús a donde necesitan ir. En la frontera sur, em, hemos visto las dificultades de algunas madres con hijos, ¿no? Que son deportadas hasta Chiapas y pues 2,000 pesos no es suficiente para subir otra vez. Entonces, creo que hay muchas negociaciones que no estamos viendo también, ¿no? Porque en Chicago, por ejemplo, pues tratan de negociar con las autoridades locales y también las organizaciones, porque hay redes de organizaciones, ¿no? Que tratan de tener medidas de protección, monitoreo y documentación. Eso ha sido sumamente importante, el trabajo de los consulados con las organizaciones, sabiendo que no hay forma que sola, ¿no? Que pueden dar la protección consular, más ver los casos de la documentación, más la reunificación familiar y todos los temas que deberían de estar viendo, ¿no? Y que esos son parte de los retos que nos queda, es decir, porque aun cuando no se hable de manera, digamos, tan cotidiana a veces en la mañanera o en los medios de comunicación, estos son los retos que todavía enfrenta nuestro país para garantizar que esas poblaciones que regresan a México puedan tener las mejores condiciones para poder llegar a sus lugares de origen. Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, te agradezco muchísimo que hayas estado esta mañana aquí con nosotras en Análisis Feminista y bueno, reiterarte como siempre que estos micrófonos están abiertos para seguir tocando los temas que ustedes están acompañando, porque también hay que decirlo, son una organización especializada en este acompañamiento a mujeres en la migración, en las condiciones que no son fáciles, pero que por ello hay el reconocimiento de la audiencia también al trabajo que ustedes hacen, Gretchen. Muchas gracias, Lucía. Sí, pues seguimos pues trabajando y documentando, y pues si tienen casos o preocupaciones sobre la reunificación familiar, etcétera, se pueden ver a la página o llamar a la organización para revisar caso por caso. Muchísimas gracias y nosotras seguimos aquí en Análisis Feminista. Vamos a ir a un corte de estación y seguimos con más de nuestra programación. Volvemos. Estas son las efemérides de la semana. El 24 de enero de 1999 nació Diversa, agrupación política nacional feminista en la que participaron feministas, políticas, trabajadoras, sindicalistas, amas de casa, integrantes de la diversidad sexual y religiosas, como respuesta ante el avance fundamentalista en México. Derivó en el partido México Posible, que logró representación por elección popular en todo el país. El 25 de enero de 1882 nació en Londres, Inglaterra, Adeline Virginia Woolf, más conocida como Virginia Woolf. Fue escritora, autora de novelas, cuentos, obras teatrales y demás. Considerada una de las más destacadas figuras del vanguardista modernismo anglosajón del siglo XX y del feminismo internacional. También pionera en el uso de la corriente de la conciencia como dispositivo narrativo. El 26 de enero de 1955 nació en la Ciudad de México Olga María del Carmen Sánchez Cordero, quien ocupó el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sentó un precedente en la participación de justicia con perspectiva de género. Además, se convirtió en la primera mujer en ocupar una silla en el Tribunal Supremo y la primera notaria pública de México. En diciembre de 2018 fue nombrada secretaria de Gobernación, un cargo por primera vez ocupado por una mujer. El 26 de enero de 1944 nació en Alabama, Estados Unidos, Angela Davis, filósofa, política feminista, marxista y antirracista.
Es conocida por su participación en distintos movimientos políticos y por su contribución al feminismo negro e interseccional. Su obra más notable fue Mujeres, Raza y Clase. El 31 de enero de 1820 nació en Coruña, España, Concepción Arenal Ponte, pensadora, activista, poeta y autora dramática española, encuadrada en el realismo literario y pionera en el feminismo español. Su primera obra sobre los derechos de la mujer es La mujer del porvenir, en la que critica las teorías que defendían la inferioridad de las mujeres basada en razones biológicas. En 1866 publicó el libro Oda a la esclavitud, el cual fue premiado por la Sociedad Abolicionista Española de Madrid. 3508-4761, que nos puede contactar. Le pedimos que nos haga llegar sus comentarios, sus opiniones sobre los temas que estamos abordando con nuestras especialistas, pero también aquellos que le gustaría poder pues escuchar en este programa. Recordarle que nos puede encontrar en redes sociales, ya sea en X, Facebook, como CIMAC Noticias, y usando dos hashtags que hemos creado para usted, CIMAC Radio y Periodismo Feministas, que nos puede pues contactar y proponer, compartir sus pensamientos también de aquello que estamos abordando aquí en las transmisiones. Saludar como siempre también a Radio Monarca 106.7 de FM. Esta radio está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo, y saludar a la audiencia de Radio Joco 106.9 de FM, que está ubicada en el municipio de Jocotitlán, en el Estado de México. Y déjeme ir precisamente a otro tema que es muy importante. Hemos invitado a Jessica Trejo Gómez. Ella es productora de radio, documentalista sonora y defensora de derechos humanos laborales. Jessica, bienvenida. Hay una denuncia, un litigio que tú estás llevando a cabo. Cuéntale a la audiencia, cuéntanos a todos qué está pasando, qué pasó contigo, qué es lo que estás enfrentando. Pues buenos días, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Hablar contigo siempre es pues un honor, y sobre todo en el espacio que ustedes llevan ya desde hace tiempo. Sí, digamos que todo inició, el antecedente particular de mi caso inició en el 2017-18, cuando desde el área de producción justamente me congelan y posteriormente me trasladan sin justificación a otra área que no es precisamente de producción radiofónica. Estoy ahí pues hasta la fecha, pero en ese contexto y bajo esa circunstancia empezamos un movimiento para mejorar nuestras condiciones de remuneración y de pagos puntuales con varios colaboradores en la emisora. Y en este trajín nos dimos cuenta que no solamente era el atraso salarial y de tiempo para cobrar por nuestro trabajo hecho, sino que además había una brecha salarial, había más oportunidades y remuneración para varones que para mujeres productoras, sobre todo, ¿no? Entonces, hay mesas de diálogo. Esto se expone en las mesas de diálogo con el director de la emisora, que es Benito Taibo, y desgraciadamente pues no es sensible, no es un interlocutor apto para atender este tipo de quejas, porque ya desde que se me había congelado hubo advertencias verbales de mi parte para decirle acerca de las conductas misóginas que tenía Jaime Casillas, el actual subdirector de producción e información en Radio UNAM. Entonces, al ver que esto no era tampoco atendido de manera institucional, él nos dice que está coacheado y está además asesorado por la licenciada Marcela Benavides, que es la titular de la igualdad de género en la coordinación de difusión. Entonces, bueno, al ver que ni siquiera con la asesoría, ni siquiera con las pláticas, ni con nada, yo decido acudir a un organismo externo, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para hacer una queja, porque a raíz de esto que pasó hacía años, que pues fue el antecedente, porque además caducó por los años que habían sucedido, la actual circunstancia era violencia económica en razón de género. Entonces,
inicia ese proceso ahí. También me dirijo hacia la Secretaría de las Mujeres y también a Atención Ciudadana de Presidencia para saber de qué manera podían canalizar mi caso y a la Defensoría de los Derechos Universitarios. Obtengo respuestas hace aproximadamente 2 semanas y desgraciadamente son pues respuestas que se pueden Ye- unificar, ¿no? Violencia institucional, porque Jessica, todas... ¿qué autoridades te respondieron? Perdona, porque pues, has acudido la CNDH, la Secretaría de las Mujeres, Atención Ciudadana de Presidencia. ¿Qué respuestas has tenido de estas autoridades? Dentro de la UNAM, entiendo, también estás. ¿Qué ha pasado en cada una de ellas ante tu petición? Pues desgraciadamente validaron la violación de derechos humanos. Ellos además cometen ahora, cuando validan los insultos a los cuales están relatados en mi queja, y cometen violencia institucional. La Secretaría de Gobernación dice que la UNAM es un territorio ajeno a la Constitución, donde se puede ejercer cualquier tipo de violencia y ellos no pueden hacer nada porque es autónoma. Que ahí lo que ellos recomiendan, que yo hable, continúe en diálogo con quien estoy acusando de omiso y además pues de proteger a quien me violentó sin medidas cautelares, sin ningún tipo de acompañamiento ni investigación. Una cosa es la autonomía universitaria y otra cosa es que estés fuera de la Constitución. Es decir, me sorprende que Gobernación haya dicho semejante cosa porque la Constitución opera para todos, para todas, pero para todas las instituciones, autónomas o no. Es como decir, la CNDH es autónoma, no tiene por qué cumplir con la Constitución, más ahora que se modifica la Constitución para reconocer la igualdad sustantiva. Hay 17 leyes que se modificaron para reconocer la igualdad sustantiva, es decir, que SEGOP te diga eso me parece muy grave. ¿Qué área de SEGOP fue quien te respondió semejante cosa, Jessica Trejo? Déjame, bueno, por parte de Atención Ciudadana, ahorita te puedo decir el nombre en específico, perdóname que no lo tenga tan a la mano. De quien sí tengo a la mano es de la Defensoría de los Derechos Universitarios, que además el proceso desgraciadamente tampoco es lo más, no invita a denunciar, desincentiva la denuncia, porque desde que vas no te dejan entrar acompañado. Yo iba con mi acompañante de confianza y me dijeron que no era necesario porque era la primera orientación y ya adentro tampoco le gustó que yo llevara mi relatoría escrita. Esa Mm. fue la Patricia Bernal. Luego, al siguiente día, me contactó la licenciada Mariela Olivares para en media hora convencerme de que lo mío era un caso laboral, no era una situación de discriminación en razón de género. Y hace casi 2 semanas me responde la titular de los derechos universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género, Guadalupe Barrena, diciendo que también es básicamente una cuestión laboral, que el hecho de que a mí se me segregue y se me cambie de área no es una cuestión de género, es una decisión administrativa y que no pueden hacer nada al respecto. También me dice que siga en contacto con el director a quien estoy acusando por la omisión y que al final me canalizan como una orientación. Se desestima mi caso, entre otras cosas que también me dicen, porque párrafo por párrafo me van refutando que todo lo que yo padecí y de lo que padezco actualmente es solamente una percepción, es solamente una cuestión de laboral. Co- Entonces, Como si lo sí, perdón. laboral no tuviera que ver con una cuestión de género, de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La violencia económica, por ejemplo, se puede dar, por supuesto, en el terreno laboral cuando hay diferencias salariales, cuando hay este tipo de situaciones que estás enfrentando. Jessica, ¿qué te ha dicho la Secretaría de las Mujeres? ¿Has tenido alguna respuesta por parte de ellas?
Sí, bueno, me atendió la licenciada Yolanda Saldívar, platiqué con ella y aunque fue receptiva, me dijo que desgraciadamente se acercaban muchas mujeres de la universidad a la secretaría porque cuando una mujer decide denunciar, los abogados de la UNAM se van con todo. Esas fueron sus palabras, que desgraciadamente ellos no podían ni investigar ni acompañar, en dado caso crear políticas para que pues tratasen de erradicar eso, pero que realmente no había mucha esperanza el hecho de que yo me acercara hacia la Secretaría de las Mujeres. Además, tengo ahora el dato, quien firma esta cuestión de gobernación es el licenciado Flavio Hernández Peralta, el subdirector de Dirección de Concertación Social. Él es el que me dice que al final, si hay una desigualdad salarial, también debe ser por una cuestión de presupuesto que ellos deciden cómo se ejerce. Una vez más, como tú dices, pues todo pasa por el tamiz de la violencia de género, ¿no? También hubo una respuesta de la misma UNAM a través de la Coordinación de Difusión Cultural para Mm. la CNDH, y ellos dicen, pues, que no tienen una relación laboral conmigo, que mi contrato es un contrato civil y que eso al parecer también los exime de cualquier eh, obligación hacia mi persona. Una vez más, también un contrato civil parece que está por encima de los derechos humanos, que son irrenunciables, y también pues por la misma constitución política, ¿no? Sin obviar que hablan de una simulación de contratación, porque llevo 17 años trabajando ahí, ¿no? Ellos dicen que no me conocen a partir del 1 de noviembre del 25 al 30, que ese fue mi última firma de contrato. Y que ellos Jessica, perdón, tú decías, ¿no? Tú inicias a partir de tu caso, pero ha habido o se crea un movimiento dentro de Radio UNAM, especialmente por estas condiciones de desigualdad y segregación de género. Eh, ¿Cuántas mujeres más en Radio UNAM están integradas a estas exigencias de igualdad, de equidad, que están pidiendo no solo al director de la radio, Benito Taibo, sino a la institución, porque finalmente la UNAM es como institución la responsable de lo que ahí suceda? pues somos varias mujeres. La cuestión aquí es que tienen miedo. Ellas no hacen una denuncia formal. De hecho, eso también me contestan o le contestan a su vez a la misma CNDH, que la coordinación no tiene aviso de otro tipo de casos así, pero si ellos salieran de su escritorio y se pusieran a trabajar y a devengar el presupuesto que se les dio para que cumplan sus funciones, podrían darse cuenta que si tantito se acercan a radio, podrían saber que esto tiene justamente agudizado desde que entró la administración de Benito Taibo y a su vez de Jaime Casillas en esa área, porque ha habido jefas, subdirectoras de departamento, a las cuales ni siquiera les habla. Ha habido muchas quejas internas y no ha borrado su correo. También podrá ver el director que ahí están las quejas de las chicas de información. Gente que se fue porque además tampoco quiso hacer caso acerca de las amonestaciones que hacían las chicas al respecto de pues las conductas misóginas que se estaban ahí encubriendo. Y recientemente hubo otras, todas lo malo es que son de modo interno, no llegan, no tampoco, la misma coordinación no deja que escalen hacia la defensoría, y la defensoría cuando llega las desestima. Cuando nosotros tenemos las reuniones con Benito, dice que nos acerquemos con Marcela Benavides para hablar Mm. de todo esto, pero nosotras al ver cómo funciona todo el aparato, que en realidad es para desincentivarlas y desechar, pues decimos que no hay condiciones de confianza y seguridad, Eh, porque continúan presentándose este tipo de casos. Entonces, eh, tengo un testimonio escrito de una chica de servicio social mm. que sí me gustaría, aunque sea, leer rápidamente unos fragmentitos para que vean las autoridades que sí existen en este tipo de casos. Ella es de servicio social, está diciendo que fue acosada y que un operador trató de besarla, y comparte su testimonio para abonar a todo esto, ¿no? Y me dice, al aceptarlo, me llevaron con Jaime Casillas, jefe de la sección, quien durante la plática me preguntó si no sería que yo confundía el técnico porque me había visto que era bastante cercana con otros hombres, amable y que físicamente me acercaba mucho a ellos. Aquí debo aclarar que efectivamente tenía amigos hombres, tanto compañeros del servicio social como personas que ya trabajaban en la estación.
pero ninguno de ellos intentó nunca propasarse conmigo, ni me acosaron de ninguna manera. Después de esa plática que me sorprendió mucho porque me sentí culpada de lo que me pareció sumamente incómodo, como un intento de besarme en los labios, incluso hablé con mis amigos y me aseguraron que yo jamás daba mensajes mezclados. A la luz del día de hoy entiendo que es una manera de culpar a las víctimas sobre lo que les ocurre. Asegurarnos que es nuestra culpa solo por ser amables con los hombres. El caso me llevó al director de la estación, Benito Taibo, que me ofreció terminar de forma acelerada mi servicio social, en lugar de ofrecerme alguna otra solución que no afectara mi trayectoria académica y profesional. Como se lo dijo entonces, yo estaba en la estación para aprender y terminar de forma abrupta mi servicio social, porque alguien me había acosado, me parecía un camino injusto. Se me ofreció llevar mi caso al tribunal universitario, sin embargo, Taibo entonces me advirtió que sería un proceso difícil porque habría un careo entre las partes, que generalmente eso era más complicado para las personas que presentaban un caso. En ese momento me asustó el proceso por las palabras del director. Sentí que la institución no me apoyaría, sino a la persona que me había acosado y decidí declinar la propuesta. Esto pasó desde el 2018. Eso es muy Y desde preocupante lo que están narrando, Jessica, tanto tú como este servicio social. Cuéntanos hoy cómo está esta parte legal. Tú sigues trabajando en Radio UNAM. ¿Cuál es la forma de contrato que tienes y qué es lo que estás litigando en concreto? Mi contrato sigue siendo por prestadora de servicios profesionales de mes con mes. La situación es que evidentemente seguramente no volverá a tener un espacio al aire como antes tenía para presentar los proyectos que lanzo a través de la área donde estoy. Em, lo que estoy pidiendo es que se me pague y que tenga las mismas oportunidades que mis compañeros varones, que se me pague de la misma forma y que pueda también acceder al trabajo que permite que pueda tener más remuneración, ¿no? Eso O es sea, lo que... pago igual, que es algo que ha insistido la presidenta de México en diferentes momentos, ha dicho que hay toda una política para cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, brechas de desigualdad salariales. Está reconocido en México que por lo menos las mujeres reciben 30% menos que sus colegas hombres, desarrollando las mismas actividades, las mismas responsabilidades, teniendo las mismas capacidades y formaciones académicas, incluso las mujeres a veces mucho más que ellos. Y esto es parte de lo que del dicho al hecho se va cayendo, ¿no? Una cosa es la cartilla, una cosa son las declaraciones y otro es en el ámbito concreto de la vida real donde mujeres de carne y hueso como tú tienen que enfrentarse a una institución que, por lo que tú nos narras, no se han enterado de la cartilla de los derechos de las mujeres, no se han enterado que la presidenta ha dicho que hay que garantizar salario igual, ¿no? Es parte de lo que ahora se ha reformado también. Jessica Trejo, pues seguiremos hablando contigo. Te agradecemos muchísimo que hayas estado esta mañana aquí con nosotras en Análisis Feminista, contándole a la audiencia pues lo que estás viviendo y lo que estás enfrentando. Esperemos que esta denuncia llegue también a donde tenga que llegar y que pueda movilizar precisamente estos resabios patriarcales que siguen manteniendo pues quienes llegan a ocupar un cargo de dirección en alguna institución. Hoy es Radio UNAM, pero seguramente habrá muchos de estos patriarcas que siguen llegando y cobijadas bajo pues esta inmovilidad y esta burocracia que cae sobre las víctimas. Jessica Trejo, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotras. Gracias a ustedes. Y vamos a seguir pendientes de tu caso y vamos, pues por supuesto, agradecer también a la audiencia por haber estado con nosotras en esta emisión de Análisis Feminista. Recuerde que nos va a poder escuchar todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana aquí en CIMAC Radio, en las frecuencias de CIMAC, que déjeme decirle también que pronto regresaremos
a la radio abierta. Estamos muy contentas de que la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar haya obtenido pues de regreso la concesión que nunca debió de haberse ido de la Alianza, así que pronto estaremos al aire en el 106.1 de FM y estamos muy contentas de compartirlo con ustedes. Gracias a la productora Abril Holguín, con quien estuvimos trabajando el día de hoy, y agradecer como siempre a Radio Monarca 106.7 de FM, ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo, pues que está con nosotras enlazadas en esta emisión. También a Radio Joco, gracias al 106.9 de FM, donde está ubicada Radio Joco, que es una radio que está en el municipio de Jocotitlán, en el Estado de México, pues que se esté sumando con nosotros. Yo soy Lucía Lagunes Huerta, nos escuchamos el próximo miércoles. Tenga excelente resto de semana. Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas.